Bueno, tengo el gusto de presentar a Jalip y a Perro Tuerto. Ellos colaboran en una cosa fantástica que a mí me gusta mucho, que es el Rancho Electrónico, un hackerspace que tiene mucha personalidad y que ha hecho cosas muy interesantes acá en la Ciudad de México para los cuates y las que lo sufrimos, Ciudad Monstruo, ¿no? En ello tiene una serie de iniciativas y como recordarán, la intención de este encuentro en línea, el de este año, es ir presentándoles comunidades de práctica, practicantes sobre distintos ejes de la cultura libre. Y en este caso estaremos conversando sobre, pues eso, el código, los libros, ¿no? Y sobre todo, pues las experiencias de estos dos personajes alrededor de estos temas. Entonces, hemos acordado que será una charla, ellos inicialmente nos darán la pauta para conversar y yo les invito a usar la etiqueta Gato9Dusol en Twitter y en estas redes abiertas y sobre todo conversar en nuestro canal de Telegram. El estado es todo suyo, Jalip, Perro Tuerto. Ok, muy bien. Pues hola, saludos. Nos invitaron a sumarnos por acá, entonces trataremos un poco de hablar de lo que quedamos de hablar, que es nuestra experiencia, digamos, como una mezcla de editores, bibliotecarios, pero cómo se ha ido resignificando desde el software libre, desde nuestra experiencia en diferentes espacios como hackers o en específico más en el rancho electrónico, si bien Perro igual ahorita les cuenta más de de su propio andar. Y pues eso, o sea, decíamos hablar un poco como 15 minutos para hablar como de un contexto general y del rancho, unos 15 donde Perro pueda también explicar su andar y luego unos 10 como de cosas derivadas de esta charlita y el tiempo restante o así de ir platicando con Puka y si alguien más desde Edusol quiere moderar o agregar cositas desde el grupo de Telegram, pues vamos hablando. Entonces yo rápidamente también voy a transmitir un cachito de mi monitor, para que vean como algunas fotos que tienen que ver pues con todas estas chunches. Denme un segundo. Ay Dios, espera. No tengo que pedir. Esto tal vez. Ok, y creo que ya. Y ahora. Bueno, no sé, nada más para confirmar que se vea lo que estoy pasando acá. Y bueno, y si me escuchan además, porque no sé. Sí, vemos muy bien, te escuchamos un poco lejos, pero no importa, Ay, tú Dios. sigue en la contorsión. Ok, voy a intentar hablar más recio y más Así chido. está muy bien, ese es el Bueno, nivel. entonces, pues la charla se nombró El libro es código, digitalización, edición y bibliotecología comunitarias desde el hackerspace rancho electrónico. Ay, cabrón, de la CMDMX, que ya es un número más bien romano, más que una sigla al parecer. Y pues lo que le agregamos lo que le agregué de últimos es esta idea de lo comunitario, más que desde lo colaborativo, porque pues en mucho y de los últimos temas que hemos trabajado, o sea, de los últimos desde hace unos años, es tratar de retomar la idea de comunalidad desde el pensamiento zapoteco y mije de la hoy, el estado de Oaxaca, o de lo que hoy se llamaría, o esa geografía se llama Oaxaca, y porque pues cada tanto nos vamos como cuestionando y repensando sobre si nos van bien los términos de la propia cultura libre o si nos gustan otros. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar hoy rápidamente es como del cruce de dos momentos que coinciden en esta plática, que es el propio andar
del grupo de trabajo sobre bibliotecas digitales del Rancho Electrónico y de, pues les decía, de la experiencia del perro en su propia geografía, y que ahí es la foto de la adaptación que hicieron a un modelo de escáner de libros que se inventaron Perro y Programando Libreros para trabajar en casa, ¿no? Porque nuestro escáner de libros es más estorboso y ahora lo verán y seguramente ya lo conocen por ahí. Más o menos son justo estos momentos, a cómo empieza el rancho hace casi 6 años o más de 6 años en La Obrera, en un espacio compartido, bueno, en la imagen de arriba con otros colectivos, que fue Cráter Invertido y Astrovandalistas. Y aquí abajo, la otra foto es como de los últimos eventos que tuvimos y donde hay siempre, eh, pues creo que llevamos 2 años convocando a una diversidad de eventos entre talleres para aprender sobre digitalización, eh, eventos más para discutir, revisar repositorios con gente que crea herramientas muy específicas sobre edición o bibliotecología. Entonces, más o menos como el antes y el después, ahí se ve. Eh, pues eso, o sea, que yo hable de bibliotecología es un poco complicado porque en realidad muy al inicio en el Rancho Electrónico se intentó crear una biblioteca digital en español que fuera una respuesta a otras bibliotecas digitales, o estos repositorios que uno no sabía si tenían virus o no tenían virus. Este, y una respuesta a los repositorios que sabíamos que eran buenos pero estaban en inglés. Y pues nos tomó una vida y muchos diagramas y muchas ideas como tratar de ver hacia dónde eh, podía ir ese proyecto. Lo que decidimos después de rayonear y de juntarnos por 2 años fue que en realidad no queríamos ser una biblioteca porque pues éramos poca gente, no sabíamos mucho de catalogación, tampoco es que teníamos las manos técnicas más cercanas. Y algo que decía ayer Alex, o sea, para bien o para mal, quizá en Edusol, y bueno, entiendo que también pasa eso. En realidad la gente que termina en estos temas no necesariamente viene ni de la programación ni de las ingenierías, sino pues de repente más de las humanidades, de sociología, de sociales, y es como este amplio interés por aprender y lograr concretar nuevos proyectos, y toda la torpeza y toda la paciencia que es comenzar más o menos desde cero usando GNU Linux, pues leyendo sobre Stallman, sobre Lessig, sobre Swartz, eh, y qué proyectos hay en Latinoamérica, en Iberoamérica, eh, y de ahí ir como escalando, escogiendo hacia dónde. eh, bueno, pues al menos en el rancho sabíamos que era una búsqueda tecnopolítica más vinculada al movimiento de medios libres, que a los proyectos de innovación y startups. Entonces, bueno, pues ahí se ven unos rayones feos y como el intento pues de avanzar por un montón de lados, ¿no? Entre si queríamos digitalizar, si queríamos indexar lo que había en Internet, si solo queríamos convertirnos en una biblioteca y sobre cómo si teníamos que aprender sobre repositorios o si íbamos a hacer ahí como un grupo ambulante que visitara colonias y esas cosas, o si solo queríamos documentarlo. Y entonces al final un poco quedó el acuerdo, la línea de trabajo fue aprendamos en general cómo se montaría una biblioteca digital para después podérselo compartírselo a más gente. O sea, no ser una biblioteca, sino ser una suerte de escuelita para bibliotecarias, hágalo usted mismo. Y más o menos por ahí todavía es como bastante ambiguo si lo hemos logrado o si no y cómo. Eh, pues de entrada lo que o sea, lo que sí se decidió en algún punto es que queríamos hacer un escáner de libros, muy a regañadientes porque nos parecía que era invertir mucho tiempo y mucho dinero en un aparato que no sabíamos cómo utilizar ni cómo iba a servir. Pero la gente más hacker, en especial Jimbo del rancho, que fue uno de los fundadores, pues él sí decía que era, pues que un hacker space se va a crear, ¿no? O a trabajar desde lo manual,
y no solo desde lo intelectual. Y entonces pues, nos pusimos a buscar escáneres y estas cosas y ver cómo hacia dónde podía ser. Y en realidad es que, o sea, conforme fuimos buscando, pues nos dimos cuenta que era un movimiento pues muy grande de mucha gente inventándose cómo digitalizar, ¿no? Y aquí unos ejemplos de la página de Yourself Book Scanner, así de cómo súper casero la gente trataba de resolver el tema de acceso, o más bien como de como recuperar dentro de sus bibliografías aquello que consideraban importante, tener un respaldo, tenerlo digital y compartirlo. Y pues aquí hay unos ejemplitos. Luego, por esas épocas más o menos, y que les decía en la mañana, o sea, tampoco es que, digamos, o más bien los antecedentes más latinoamericanos tienen que ver un poco con lo que pasó en la ley contra el fotocopiado en Ecuador, perdón, en Costa Rica, y ya un movimiento que había en Argentina. Aquí en la foto de abajo se ve Scanópolis, ya trabajando con un escáner, no sé de qué fecha es la foto, pero que coincidió con todo el tema de este profesor apellidado Potel, que llevaba las bibliotecas heideggeriana y jaxderrida.com.ar, y que en algún punto fue de los primeros y casi creo que únicos casos de demandas y petición de echar abajo esos dos portales que reunían en realidad pues esos libros raros, inconseguibles que se necesitaban para clases, pero que alguna editorial a la hora que da con ellos exige que sean tumbados. Y pues creo que Potel ha sido de los pocos mártires latinoamericanos así con nombre y apellidos pues de una sanción por distribuir materiales en línea. Eh, y de ahí ya voy a hacer un salto cuántico, y aquí creo que están medio desorganizadas las fotos. Okay. Bueno, pues total que empezamos a digitalizar muy lento, nos tardamos muchos años en terminar nuestro escáner. Todavía seguimos ahí como a veces tratando de entender cómo se genera digitalización comunitaria, colectiva. Y en el proceso nos fueron invitando a hacer como diferentes proyectos, ¿no? O sea, en lo que terminamos el escáner y así, como a hacer una versión de este libro moradito que ven a la izquierda, que se llama Los Abajo Comunes, que fue una traducción de un texto como del 2000, no sé, 15 por ahí. Nosotros lo tradujimos como eh, los proyectos pues se leyeran, no sé, se discutieran. Y ese es sobre un texto de Bernard Stiegler que se quedó súper pendiente, pero bueno, se empezó ese grupo de estudio, de lectura, de subrayado, de ver otras formas de leer en colectivo además. Pues ahí está como el escáner que tenemos, que es un modelo viejito del proyecto Do It Yourself Book Scanner. Y eso que empezó hace como 3, 4 años y sigue lento y no sé qué, pues ahora además está cruzado con esta foto de este ebook libre, bueno, sería más bien como un e-reader, un lector, que está desarrollando pues hay alguien, algún ser en el hiperespacio. Y estas fotos se conectan pues solo para mencionar que también en un salto temporal, pues con el tiempo nos fuimos encontrando con más gente, en especial en Argentina, Colombia y Chile, que estaban más o menos trabajando los mismos temas. Nos vinculamos a través de Telegram y las actividades del Miau, que ahora les platico. Y de repente, pues ya hay gente que, aunque esta foto es, digamos, de alguien, que es el Petit Prince, de alguien que la subió a Twitter y como está compartiendo su proyecto, pues en Argentina al mismo tiempo ya estaban como en eso, ¿no? Debatiendo, probando. Así que cada tanto resulta que alguien está en una de estas aristas o derivas de si está editando, si está creando aparatitos, si está creando herramientas, de repente se regresa a debatir más cuestiones teóricas y somos como parte de este fluir eh, de como macetitas de proyecto colectivas que unas avanzan, otras retroceden, otras son sorpresas. Tratamos de que no se mueran en general, aunque bueno, ya saben cómo son los cuidados colectivos digitales.
Estos serían los carteles de los dos eventos grandes que hemos tenido el año pasado y este. Se llamaron Miau porque, ¡Uh! pues porque no teníamos gran nombre. Bueno, creo que además acá está Perro, así que puedes ir remixeando Perro. Yo me aventé, pero también cuéntenos del Miau, aprovechando que anda ahí. Bueno, ¿me escuchan? No. Porque yo no me Perfecto. escucho. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces los eventos Miau, pues son una iniciativa que empezó pues un día, pues, Halib me comentó que por qué no hacíamos de esos tipos. Que el evento, el Miau regular, es un evento de digitalización donde principalmente pues lo que se busca es que las personas aprenden a digitalizar con herramientas de software libre o de código abierto si es que no hay otra alternativa. El Miau empezó con este nombre, pues en el rancho electrónico, pero tiene un antecedente en Colima de un evento que se llamó el Tapancaso. Entonces, ahí en el Tapancaso, hace creo que 4 años o 3 años, no me acuerdo bien, Hagley fue allá al evento, allá nos empezamos a conocer más y le gustó el evento y pues cuando ya estábamos los dos acá en la Ciudad de México, pues me ofreció, ¿no? A que empezáramos de nuevo a retomar esa clase de eventos y así nació el Miau. Después de nacer el Miau, nos dimos cuenta que aparte de la necesidad pedagógica que existe para que las personas empiecen a aprender a digitalizar y a subir los archivos que están digitalizando, también existe pues comunidades en América Latina que estamos desarrollando herramientas específicamente para edición y para bibliotecología. Entonces es así como surge, digamos, otro tipo de evento Miau que se llama Miau Dev, que es el que tienen ahí en la foto. Entonces, en los Miau Dev lo que se busca ahí es que las personas que están desarrollando o probando herramientas de software libre o de código abierto para bibliotecología o edición, pues ahí tienen un espacio para charlar sobre sus experiencias, ¿no? Y pues es una clase de conversatorio donde vemos, pues qué cosas tenemos en común o qué cosas tenemos que seguir trabajando, qué cosas ya se han trabajado un poquito de más, etcétera, ¿no? No sé si quieras continuar, Hagley. Pues eso, sí, o sea, como que quizá el nombre no es, o sea, no da muchas pistas. Algo chido y complicado es que, justo y torpemente, aunque a mí en especial el tema de bibliotecas, de creación de bibliotecas autónomas o eh, colectivas, cooperativas, eh, con todo es como quizá el tema como más, que a mí al menos me cuesta más agarrarle como por dónde entrarle a las herramientas y por ejemplo ahí ha sido chido que la gente que hemos invitado ha sido gente que habla de procesos, procesos con el barrio, procesos con bebés, eh, procesos de catalogación casera, con Marcial, Ofray, David Ramírez en Bogotá, que es parte de Bibliotecarios al Senado. Entonces, bueno, y Jonathan, y bueno, acá en el cartelito está como el montón de gente que se reunieron este año y que es una mezcla, pues, interesante, ¿no? Si bien ahora estamos en formato, bueno, hemos estado en formato conversatorio, charla, todavía nos falta ahí como exactamente cómo amarrar y si queremos amarrar como todos estos saberes, ¿no? Y también pues nuestro Telegram es como este ejercicio de repente aventar un tema y técnico o no técnico o sobre licencias. Lo último que revisamos así apasionadamente fue el tema de Stallman, Joy Ito y Epstein y el MIT. Eh, y algo jodido también es que, o sea, justo sobre este tema y que se refleja bastante bien y ahora mismo en nuestras voces, pues es un tema como desde los feminismos o desde el género, de pues que estos temas, aunque nos parecen que hay mucha gente chida y en especial muchas morras, muchas compañeras, amigas, pues todavía el tema tecnológico es como una barrera, ¿no? O sea, digamos, conocemos a más bibliotecarias, fancineras, ilustradoras, que les interesan estos procesos, pero los sienten, uno, un poco fríos, o sea, técnicamente tener que aprenderse Linux y empezar a probar como programas de diseño, y otro, pues que las comunidades en sí a veces son como torpemente groseras o como ahora lo hacemos, pues acaparadoras de palabra, ¿no? O sea, como
el que hay mucha, o sea, digamos, y ahora nos toca a Perro y a mí hablar, pero pues sepan que hay pues gente chida desde muchos lugares que está haciendo más o menos lo mismo y ahora nos tocó pues explicarlo desde acá, pero pues gente hay de sobra y bien hecha. Bueno, yo voy a pasar un par de diapositivas más sobre del lado ranchero, del lado que me toca, y luego pasamos a, bueno, creo que pues el perro, o sea, también me parece lindo que les hable de, pues de su experiencia como pedagógica, como tallerista, del taller de edición digital y del proceso que hicieron para un proyecto que se llama Aparato SciFi, que tuvo como muchas variantes, desde talleres que van a tener, tuvimos unos encuentros, hizo una antología para Cúmulo de Tesla, que es un colectivo de chicas que trabajan ciencia ficción en México. Entonces, bueno, paso unas diapositivas más y ya se arranca el perro a contar también su beldad. Pues rápido, o sea, después de que ya logramos arrancar el escáner, pues como que así, o sea, justo el miau, o sea, convocar a digitalización en abstracto, como que no estaba funcionando porque había mucha diversidad de materiales, de necesidades, mucha diversidad en los equipos. Al principio, por ejemplo, y el tapancaso también era así, se le invitaba a la gente a llevar su compu, su escáner y su libro a digitalizar. Y luego era un merequetengue ahí, pues que jalaran todos los programas en todas las máquinas, todos los drivers, que todo el mundo fuera como más o menos al mismo tiempo. De repente libros viejitos que necesitaban más atención y cuidado, luego libros de arte con hojas lustrosas, que pues unos brillos ahí complicados. Entonces se me ocurrió que, bueno, la forma más o menos que empecé a tratar de organizar fue como darle como sesiones temáticas y ver qué pasaba. Al inicio, pues como con cosas que a mí me interesaban, ¿verdad? Como a mí me interesa rescatar una historia del VIH en México y Latinoamérica, porque pues hay como mucha info de otros países. Entonces hicimos esta cosa que se llamó la biblioteca y era una invitación a pues tratar de digitalizar como, pues no solo libros, sino fanzines, fotografías, cartas, lo que la gente tuviera. Y esto tirando más hacia el tema pues de no solo digitalizar libros, sino empezar a pensar en archivos y cosas que la gente a veces por el peso autoral valora como que el libro de quién sabe quién de los 80 es más importante que, pues no sé, o sea, los flyercitos que he ido juntando, ¿no? De conciertos o yo qué sé. Y derivado de, por ejemplo, de este proyecto de aparato SciFi, fue generar toda una colección, bueno, más bien el proyecto se basaba en generar una colección de libros, de algo que pudiera ser como inspiración de la ciencia ficción contemporánea en México. Y hay, por ejemplo, como casi en todos los casos que han visto por aquí un poco, pues ahí me toca hacerla más como de editor, ¿no? Como una mezcla entre digitalización, edición, reedición, o más bien la digitalización para la reedición. Y cuando se relanzan los proyectos, pues generalmente ocupo imágenes de dominio público, tipografías hechas liberadas con licencias libres. Y ese sería como una portadita de que hice Eugenia, del proyecto en curso del aparato. Y bueno, justo les decía, por ejemplo, este es uno de los flyers que se ocuparon este año, bueno, que hizo el perro para su taller, y que tiene toda una lógica y su pedagogía así, como que se cruza con la historia de lo que vimos en el rancho, en un momento específico, pero pues ya tiene su historia y ahora, pues ahora les cuenta el perro. Y creo, ajá. Ya, pues justo quería dejar esta imagen como para hablar del otro campo de los talleres y de la visión sobre el libro y más como el libro y la programación, ¿no? En el proyecto de Biblo del Rancho, La Campechana, pues todavía cogíamos un montón de temas técnicos, ¿no? Y de lenguajes de programación y ha sido, pues, aprender a reeditar, digitalizar y así como la manera más sencilla, digamos, posible, ¿no? Más amigable visualmente con la máquina.
Y ya el perro, pues anda ya en unas ondas más complicadas, ¿no? Un poco más cercano a lo que hace Gunnar, que también andaba por aquí, o lo que hace Chema y Arenita con, pues, ediciones ya que van de Markdown, bueno, con herramientas muy específicas, ¿no? Markdown en una combinación con Pandoc y con LaTeX y cositas así. Y las versiones y los gits y los repos y como unas estructuras pues mucho más linuxeras, digamos, de cómo se escribiría un libro, más que parchar eh, como programas y cositas. Entonces, bueno, yo por ahí le dejaría al buen perro su charla ya más en amplio. Y no sé, bueno, igual quito mi monitor por si perro quiere transmitir algo. Sí, Va. Bueno, creo que, no sé si lo tengo que quitar o con que tú encimes tu... creo, Él creo podría que más encima el suyo. bien Supongo que con que tú encimes, o yo sea, podría pidas... encimar el mío. Ajá. Yo supongo que con eso basta. A ver, así. Ya Mm, ven mi pantalla, ¿verdad? pues yo veo, sí, yo la veo, pues. Es, sí, ok, perfecto. Bueno, entonces yo soy el perro tuerto, también llamar perro nada más. Como les comentaba, Hagley, pues mi trabajo va un poquito más ya metidito al ámbito de, pues, de la programación. Esta premisa, el libro es código, es un punto, es una premisa que ahorita estamos trabajando en procesos de experimentación y de búsquedas metodológicas y también pedagógicas, junto con programando libreros, pero también es una conclusión de una diversidad de experiencias que hemos tenido nosotros durante largos años. Venimos nosotros del campo de las humanidades, específicamente de la filosofía. Empezamos a adentrarnos en el software libre. Cuando hablo en plural, personas que han estado a lo largo de los años, algunas personas ya no están, algunas personas vinieron, y pues es un tantito líquido, ¿no? Usando el uso del plural que estoy dando. Entonces nos empezamos a involucrar con el uso del software libre por dos cuestiones muy específicas, pues del contexto de donde venimos, ¿no? Nosotros venimos de la ciudad de Colima. La primera es que la Facultad de Filosofía, bueno, esa Escuela Superior de Filosofía en Colima, no tiene suficiente bibliografía. De hecho, mucha de la bibliografía no está, y la que está, nada más hay como un ejemplar o dos ejemplares, pues para todo un grupo, ¿no? Para toda la escuela. El segundo, peculiaridad de nuestro contexto es que pues no teníamos nosotros muchos recursos financieros, ¿no? Como para poder adquirir software, para poder adquirir hardware. Entonces, bajo estas dos limitantes, pues empezamos nosotros a explorar lo que luego supimos que era software libre y que era código abierto. Para nosotros en ese tiempo estoy hablando de hace unos probablemente 8 años, pensábamos que eran pues software gratuito, ¿no? Ya con el tiempo nos fuimos dando cuenta que lo que hacíamos y lo que estábamos usando y lo que nos interesaba pues es la cultura libre, el sobre, el código abierto y lo que nosotros estamos empezando a llamar también pues edición libre, ¿no? Que es distinto a la edición con software libre, un tema que ahorita voy a tratar. Entonces, todas estas experiencias lo que nos llevaron es primero intentar pues hacer nuestros propios libros. Veníamos del ámbito de filosofía, entonces por supuesto nuestro interés principal era publicar libros, publicar revistas y todo este tipo de proyectos editoriales, y pues empezamos a probar software, ¿no? Empezamos a probar primero pues el software que se utiliza pues en la edición, pues, toda la paquetería de Adobe. Nos dimos cuenta que nuestras computadoras no lo aguantaban, nos dimos cuenta que con el uso de la piratería nosotros no estábamos apoyando en realidad ninguna comunidad. Entonces nos fuimos pasando luego a utilizar Scribus, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con Scribus y luego nos percatamos de que pues nosotros tenemos varias necesidades, ¿no? No solamente requeríamos un PDF para mandarlo pues a nuestras impresoras caseras, sino que o a las copiadoras, sino también necesitábamos nosotros o queríamos nosotros pues libros electrónicos, ¿no? El formato EPUB principalmente. Entonces, bajo esta necesidad nos dimos cuenta que pues Scribus es un buen programa, pero es un programa que nos limita a un formato, que es el PDF. Entonces, aparte de eso, empezamos a utilizar otros programas, por ejemplo, Sigil,
empezamos a utilizar Sigil para la elaboración de PUB, y la cuestión que nosotros tuvimos ahí es que estábamos haciendo doble trabajo. Hacíamos un trabajo específico en Scribus para el PDF y luego hacíamos otro trabajo específico con Sigil para obtener un EPUB, ¿no? Es en el término de, estamos empezando como que a probar ciertas categorías dentro del método que estamos trabajando, y este tipo de trabajo en la edición nosotros le estamos llamando edición cíclica. Es decir, cada nuevo formato requiere otra vez pasar por la mayoría de los ciclos que se requieren en la edición, ¿no? Que es la revisión, limpieza del formato, corrección, diseño, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estábamos pues en ese punto nos dimos cuenta que lo que necesitábamos nosotros pues era una herramienta de conversión de documentos, ¿no? Empezamos a utilizar Pandoc, las experiencias de Pandoc son experiencias muy gratas, pero como nosotros estamos viviendo, pues, dedicando libros, prestamos servicios editoriales principalmente, nos dimos cuenta que muchos de nuestros clientes, los tipos de necesidades que tenían y los tipos de necesidades que también nosotros teníamos con nuestros libros, luego no empataba bien con la manera en cómo Pando trabaja su conversión, porque Pando pues es un convertor, que es un conversor general, ¿no? Entonces fue ahí donde empezó a surgir la idea de que quizá lo que nosotros necesitábamos era tener nuestras propias herramientas, pues para poder publicar de la manera en como nosotros necesitamos y la manera en como nosotros deseamos, ¿no? Es así como surge nuestra principal herramienta que está en desarrollo todavía, después de 3 años, que se llama PECAS. Entonces, PECAS sí empezó como un conjunto de scripts para agilizar cierto tipo de procesos en el quehacer editorial, y poco a poco toda esta colección de script pues se fueron juntando pues en una sola herramienta, ¿no? Actualmente PECAS lo que nos permite es ya crear directamente los EPUB. Siguiente versión de PECAS, que todavía sigue pendiente, ya va a empezar a producir también PDFs. Aquí lo que estamos solventándolo es con un pequeño script para absorber el tipo de marcaje que está utilizando PECAS para poderlo transportar a través del UALTEC para generar PDFs. PECAS es una herramienta escrita en Ruby, es una herramienta que pues ha sido principalmente mi caja de arena, porque pues se ha aprendido programación, o lo poco que sé de programación lo he aprendido precisamente desarrollando las herramientas editoriales que necesitamos, ¿no? Entonces, todos estos tipos de conocimientos poco a poco nos fueron dando cuenta que pues en un principio nosotros veíamos el libro como una cuestión de diseño, y poco a poco con todos estos tipos de procesos que ya estamos alcanzando, procesos de automatización multiformato con software libre, nos hemos percatado que en realidad pues la capa visual o la capa gráfica de un libro es lo que viene después o lo que sobresale primero, cuando en realidad lo que está en el fondo, lo que es primero el libro en tecnologías digitales, pues es código, ¿no? Es principalmente lenguajes de marcado o inclusive lenguajes de programación. Entonces, estamos ahorita en ese punto, y todas estas experiencias es lo que tratamos como de seguir desarrollando, seguir enseñando y seguir aprendiendo a través del taller de edición digital que estamos realizando en el rancho electrónico. Actualmente vamos en el 4º ciclo del taller, y lo que estamos viendo ahorita es la imagen que les había pasado aquí, es fundamentos de programación, ¿no? En este ciclo lo que nos enfocamos es pues fundamentos de programación para procesar textos, y así poder hacer pequeños scripts a la medida, como por ejemplo aquí en el GIST tenemos ya algunas herramientitas que luego yo utilizo para el quehacer editorial. Por ejemplo, déjame, voy a buscar aquí. Ajá, ajá, para demostrar las herramientas. Entonces aquí nosotros trabajamos con archivos de Markdown. El formato Markdown nos estamos dando cuenta que se está quedando un poquito limitado a las necesidades que estamos teniendo, pero es el formato que seguimos trabajando. Entonces, por ejemplo, tenemos herramientas como esta que se llama Texte, todo lo pueden descargar del GIS, la pueden instalar, y lo que hace, por ejemplo, esta de Texte me indica pues conteo de cuartillas, conteo de palabras, ¿no? De un archivo Markdown, porque luego como en un editor de texto con Markdown no tenemos nosotros pues una idea de cuántas
llevamos pues, esta herramienta para saber las cuartillas, ¿no? También tenemos otra herramienta para limpiar el Markdown, que es Texi, y también tenemos una herramienta para poder identificar errores en las comillas, como por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me indica y ahí yo puedo revisar si hay unas faltas de comillas o las comillas no siguen la jerarquía correcta en un libro, y cositas, peculiaridades que para la mayoría de las personas no es como que algo muy importante, pero pues para trabajos editoriales, digamos, pues son esos pequeños detallitos lo que luego hace ver pues la calidad de una publicación, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos el taller, pues poco a poco nos hemos dado cuenta con Hacklib y con Programando Libros, pues que no estamos solos, ¿no? Que hay varias personas que estamos buscando lo mismo, que estamos con las mismas necesidades, que estamos con las mismas problemáticas respecto a pues este entorno global y cómo se manejan las dinámicas políticas y económicas dentro del software libre. Y es así también como poco a poco también he empezado a escribir todas estas experiencias con los grupos de trabajo pues en este blog que se llama perrotuerto.blog. Entonces ahí ustedes van a poder encontrar algunas entradas. Está un poquito desactualizado porque ando ahorita, pero que en el siguiente mes poder seguir escribiendo entradas. Y aquí la que quería contarles es precisamente esta que habla sobre la edición de la edición con software libre a la edición libre, ¿no? Cuando nosotros hablamos de edición libre, estamos refiriéndonos pues a un punto intermedio entre lo que es el software, lo que es edición, lo que es el software libre de edición y lo que es la política, ¿no? Una problemática que tenemos como editores es que hemos visto que proyectos que están utilizando software libre para crear publicaciones, muchas veces lo que liberan o lo que tienen disposición pública es nada más un PDF, ¿no? Entonces, como usuario, como consumidor, como lector, voy a estar muy agradecido de que siempre liberan el PDF, pero como editor o como reproductor en general de información, el PDF me crea muchas barreras, porque del PDF yo tengo que extraer la información, tengo que volver a formatear y probablemente la calidad editorial va a ser inferior por el tipo de problemas de datos que están ahí y que no puedo ver hasta que estemos leyendo pues toda la publicación. Entonces, bajo estas necesidades, nosotros nos dimos cuenta que además de la necesidad de tener liberados los formatos finales, también requerimos los formatos iniciales o los editables o todo lo que se utiliza en la edición, ¿no? Y es así como nosotros empezamos a llamar pues edición libre, ¿no? Entonces, la edición libre, similar al software libre, busca es la liberación de todos los archivos, no solo de los archivos binarios en nuestro campo, que sería el PDF, por ejemplo, que sería el EPUB, sino todos los archivos que también están detrás, para nosotros poder luego reproducir en diversos formatos, o no sabemos, en sinfín de posibilidades, pues todos este tipo de material editorial. Y pues aquí está el diagrama de Venn, pues como ven, lo que una edición libre es también hacer patente que se trata de un movimiento con un fuerte raigambre de política, de ejercicio político, como son políticas culturales o como es el activismo que estamos llevando a cabo en el rancho electrónico. Y pues bueno, entonces pues esta es hasta aquí llego yo con mi plática. No sé si hay algún tipo de preguntas o Hacklip quiere agregar algo. Bien, yo espero que Haplip quiera agregar algo. De todos modos, él ya ha ido comentando algunas de las preguntas que hay en el canal. No sé si quieres agregar algo antes de darle lectura a las preguntas. No, eso sí, justo que mejor vayamos a las preguntas, bueno, a la charla. Ahora me doy cuenta de que quizá, o sea, van a quedar como varios cabos sueltos sobre, bueno, no sé, supongo como estas mezclas entre edición, digitalización y casi la nula bibliotecología. Pero bueno, pues si tú, Alex, o alguien allá en las consolas o en el chat tiene como preguntas así más, pues más dialogadoras, pues de una vez. Bueno, lo primero que yo decía es que algo que a mí también me pasa es que no es divertido aprender Linux para hacer cosas divertidas. O sea,
este problema, ¿no? De cómo vamos generando poder a partir de del software libre, ¿no? Para hacer cosas de cultura libre. O sea, que son como los dos momentos que ustedes nos van platicando, ¿no? O sea, el primero es la intención de crear colecciones digitales y el segundo es ya la intención de hacer cosas culturalmente abiertas. Pero el problema es que ahí en medio, ¿no? Pues hay un espacio en el cual hay que apropiarse y que tiene que ver con el software libre. Entonces, en esta comunidad en particular hay toda una tensión sobre la importancia de uno y de otro, ¿no? Hay quien se porta muy talibanesco en el software libre, ¿no? Y si la obra no fue creada desde lo libre, pues no es libre aunque sea un commons de solo atribución y te ponga el fuente en su archivo de Word, ¿no? Es decir, ahí hay una tensión que me parece ustedes han ido resolviendo en dos momentos diferentes. En ese sentido yo creo que podemos ir recogiendo, uno, las preocupaciones del canal, ¿no? Que son, pues, cómo liberamos obras, ¿no? Y luego las preocupaciones de los que han entrado primero en este camino de cómo hacerlo con herramientas libres. Sí, sí, está chido. Yo de rápido, ahí sí me escuchan ahí. Ya no sé si. Sí, sí, te Sí, escuchamos. te Eh, escuchamos. pues algo para mí, o sea, que pensaba si justo, bueno, uno, pues que, o sea, la plática idealmente referenciaba el rancho electrónico, pues como para ponerle una geografía, pues no es que, digo, ahí estamos, pues, ¿no? Pero no es en específico como ¿qué será? Como sobrevalorar los hackerspaces y más por lo que, o sea, por algo que vinculado a lo que dices, Alejandro, que es que creemos y hemos platicado mucho, pues, como en los talleres, que Perro y yo venimos como de una segunda, tercera, cuarta generación de gente vinculada a Linux, que venía de las humanidades o las ciencias sociales, y que entrar en ambientes así, o sea, por más que los talleres en abiertas, las charlas en abiertas, te traigan Stallman y te lo pongan enfrente, eh, justo, pues termina generándose una como endogamia complicada, ¿no? Y una exigencia a quien quiera participar dentro de la comunidad. Y bueno, exigencia técnica, y como de congruencia eh, en sus herramientas y en sus procesos. Y venimos como justo una experiencia como un poco más híbrida o más que empieza a criticar y decir, bueno, un poco en reversa, ¿no? O sea, juntémonos, veamos qué computadoras tenemos cada quien, cómo avanzar un poco y vayamos platicando, ¿no? Que nadie se siente incómodo porque ya una computadora con Windows o con Mac o como no exigirle de más a la gente en un mundo que ya de por sí es complicado. Y pues sí, tener la radicalidad del movimiento del software libre como pues como un incentivo, una vitamina, pues, pero ya en lo cotidiano como que sí creo que hay una dosis de feminismo o de reflexión política sobre la otredad y es pues tratarnos bien. Y esto que mencionaba Haglip sobre estos tipos de búsqueda como de procesos Y pues híbridos. eso, o sea, como, y creo que pues también Perro, ¿no? O sea, les decíamos, aunque ahora estamos hablando aquí, pues lo chido es como cómo se ha ido formando la comunidad y estos roces entre género y cultura libre que se me hacen más potentes que entre cultura libre y congruencia a mí. Sí, y aparte de ese nexo, también un nexo pues ahí creo que muchas veces dentro de las comunidades de software libre o de código abierto, sí existe luego una deficiencia pedagógica, ¿no? Al momento de enseñar las herramientas. Nosotros venimos de humanidades y para nosotros sí fue un proceso un tanto traumático poder involucrarnos pues al mundo de Linux, ¿no? Al mundo de GNU Linux, al mundo de la GPL, ¿no? A todo este mundo que pues para muchas personas de otros campos, principalmente de ingenierías o de desarrollo de software, es algo que se les facilita, ¿no? Entonces, uno de los elementos que nosotros hemos estado buscando en el taller de edición digital en el TED es tratar de probar, pues, qué tipo de pedagogía se puede ajustar
pues para el público al que nos dirigimos, que es principalmente público de humanidades, ¿no? ¿Qué tipo de procesos, qué tipo de enseñanzas, qué tipo de elementos nosotros podemos ofrecer para que esta introducción de todo este tipo de nuevas tecnologías para estos usuarios no sea algo complicado para ellos, ¿no? O que por lo menos tengan una manera de relacionarlo, ¿no? Entonces, dentro de la página del taller de edición digital, tenemos ahí, estamos llenando la documentación. Lo que me gusta más resaltar de toda la documentación que está aquí son los manuales, ¿no? Hemos desarrollado unos pequeños manuales pensando en personas que vienen humanidades, ¿no? Un manual para poder empezar a utilizar la terminal, ¿no? O un manual que está haciendo precisamente estos fundamentos de programación, esta introducción a la programación que todavía está en proceso, ¿no? Entonces, estamos creando documentación y muchas veces también el proceso de crear documentación es un proceso conflictivo porque tenemos que preguntarnos antes quién va a leer nuestra documentación, ¿no? O para qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque a veces sí sucede que sentimos que documentamos mucho, pero casi nadie revisa la documentación, ¿no? Hay una pregunta aquí de cuestiones legales sobre los materiales digitalizados. Por experiencia propia, yo no he tenido una experiencia, digamos, algo que algún tipo de denuncia o cosas así, no he tenido yo ese tipo de experiencia, pero también es porque la manera en cómo subimos nosotros el material que digitalizamos, tratamos de hacerlo de la manera más anónima posible. Antes utilizábamos una página, cuando nosotros empezamos a digitalizar hace 8 años, subíamos toda una página a la página de Script. Hace poco, hace unos meses, la cuenta donde subíamos los libros en Script fue tumbada por los mismos Script por violación de derechos de autor, pero no es tan problemático porque al final los libros también los hemos estado subiendo, por ejemplo, a LibGen o a ARG. Entonces, de esa manera nosotros podemos esquivar un poquito de eso, de los autores que nos conocen, que saben que nosotros queremos digitalizar sus obras y que por lo mismo nos piden que no lo hagamos. Ahí por una cuestión de respeto hacia la amistad, pues es algo que yo de una manera personal pues no digitalizo si la persona directamente me está pidiendo que no lo haga, pero también puntualizo que esta cuestión de los derechos de autor pues al final no están beneficiándolo a él o a ella como autor o autora, sino más bien a la editorial donde ellos están publicando, ¿no? Y que quizás sería bueno que experimenten, ¿no? Para unir, ajá. Sí, no, adelante, termina. Es que estaba leyendo aquí la otra pregunta. No, pero si quieres continuar para leer lo del chat. Sí, otra nota que tenía por acá, que se me hace muy importante, sobre todo porque además nos descentra del software, es el proceso. O sea, el proceso a mí me parece fundamental, ¿no? Entonces yo lo ponía en el grupo, que en la génesis del aprendizaje de los Linux había unas cosas que se les llamaba comos. Y los comos literalmente era cómo levanto video OGG para Icecast. Y en realidad había ahí una serie de procedimientos de personas que lo habían resuelto de alguna manera, que eran los famosos how-tos, ¿no? En otro contexto. A mí me parece eso fundamental, es decir, en cuanto yo vi tu portal hace como un año, que cuando leí sobre no sé qué edición ya me confundí si es el WOW o el Miau, yo creo que es el WOW, ¿no? Sobre el proceso editorial, el proceso de formación editorial, a mí me parecía emocionante, porque es eso, es documentar desde una óptica, ¿no? Y platicarle al otro cómo es que tú lo resuelves. ¿Cómo resuelvo específicamente? En este caso, tu proceso de formación editorial, es decir, o sea, como estamos tan centrados en lo técnico, es decir, por ejemplo, aprender Markdown, se nos olvida el proceso de formación de un libro con un lenguaje. Es decir, la otra cosa que es más importante, que es decir, una cosa es aprender a usar tu consola en Linux, otra cosa es aprender un lenguaje para hacer un marcado de texto, pero otra cosa tal vez más importante es el proceso de la formación con estas herramientas.
Sí, es una muy buena pregunta porque sí se me pasó hablar sobre eso. Nosotros estamos probando un método que se llama edición ramificada. Entonces, la idea de la edición ramificada es precisamente retomar toda esta idea de cómo se hace un libro antes de las tecnologías digitales. Estoy pasando aquí de rápido la diapositiva que tengo para presentar el método. Entonces, nosotros estamos agarrando pues estos procesos generales de la edición, que es la edición, el diseño, el cotejo, la impresión, la distribución y la comercialización, pero lo ponemos en un contexto de tecnologías digitales, en un contexto de necesidad de automatización, en un contexto de necesidad de multiformato y en un contexto de deseo de uso de herramientas de software libre, ¿no? Esta es la edición cíclica que les comentaba, y la edición ramificada, lo que nosotros tenemos ahí es, partimos de una sola fuente, un par de archivos, que en este caso estamos utilizando los archivos Markdown, y a partir de ahí nosotros estamos tratando pues de buscar o de generar la infinidad de archivos que nosotros necesitemos, como el arbolito que está aquí en la imagen, a partir de estos archivos que nosotros llamamos madre, ¿no? Ahí hay unos puntos sobre el método, y lo que nosotros hemos aprendido con esto y lo que hemos aprendido principalmente con colaboradores que llevan en la edición ya por lo menos unos 20 años, principalmente las personas de Orbilibro, es que la manera en como nosotros estamos viendo los procesos de editorial, la manera en como nosotros estamos entendiendo el libro y la manera en como nosotros estamos entendiendo la edición, sí tiene desfases con la manera en cómo en el medio o en la industria se entienden pues todas estas categorías. Entonces, un reto pedagógico doble que nosotros tenemos es para las personas que no están familiarizadas con procesos editoriales, nosotros nos vamos directamente con el método porque no tienen conflictos al empezar a usarlo, porque es el único método que van a conocer para hacer libros y se les va a explicar otras metodologías que ellos luego pueden intentar, ¿no? Pero para las personas que ya están en procesos editoriales, para personas cuya principal herramienta de trabajo es InDesign, es Photoshop, es Ilustrador, con ellos sí hay un reto pedagógico fuerte porque les cuesta mucho trabajo entender la manera en cómo nosotros estamos entendiendo la edición, ¿no? Que es un proceso muchísimo más técnico, pero algo que siempre les digo, pues a estos editores, es que si bien la curva de aprendizaje es más larga, los conocimientos adquiridos son conocimientos que perduran y son conocimientos que van a servir para la profesión y para seguir haciendo libros. Caso contrario, aprender a utilizar un tipo de herramienta propietaria, pagar cursos por ello probablemente, y que a los 5 o 7 años, pues esa metodología o esa herramienta pues pasa a ser obsoleta y de nuevo tienen que empezar a aprender todo lo que ellos sabían hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre tratamos de puntualizar aquí es que el proceso pedagógico va a ser más largo y va a ser un proceso pedagógico que va a requerir más la atención para poderlo realizar, pero cuando por fin se empiece a conseguir las metas o los objetivos del taller o del curso, son conocimientos que ellos van a tener y que les van a servir para el futuro, y son conocimientos que no van a caducar, porque lo que nosotros nos centramos aquí es el método, son los procesos, son pues la teoría de la edición de qué es un libro al final de cuentas, ¿no? ¿Qué es editar entonces, no? Más allá que el uso de la herramienta, ¿no? Porque sabemos que las herramientas van a estar cambiando. Haplip, ¿quieres agregar algo? Ya vámonos acercando al final de la charla. Pues sí, o sea, velozmente, y algo que creo que nos saltamos es que aunque en el ambiente latino, bueno, iberoamericano, había un par de experiencias cuando pues, estudiamos la universidad, el posgrado, bueno, digamos, de los 2000 y algo a ahora, o sea, los últimos 5 o 6 años, o sea, los grandes referentes pues son Traficantes de Sueños y Tinta Limón, ¿no? Unos en Madrid, otros en Buenos Aires, ¿no? Y son como los grandes referentes que han logrado vincular, digamos, liberar sus obras, pero al mismo tiempo vivir de sus impresos, tener sus librerías, tejer redes entre intelectuales que trabajan la divulgación, académicos más duros, movimientos políticos. Y aunque éramos, bueno, digamos, somos refans o somos, pues estamos siempre al pendiente de esos procesos. Algo que fue súper poco frustrante fue darnos cuenta que como editoriales no les interesaban el software libre
como herramienta, digamos, cerrar el ciclo porque les parecía que era una pérdida de tiempo y una curva de aprendizaje que no estaban como tan dispuestos a hacer. Entonces creo que parte o mucho de lo que hacemos es como intentar comprobar si en verdad no se puede o qué haría falta para que la gente se animara a cerrar esos ciclos, ¿no? Y por otra parte, pues la necedad o la hibridación necesaria entre que pues no necesariamente hacemos trabajo tan académico. Es decir, a veces a mí me cuesta mucho cuando, pues cuando en foros se insiste y se reinsiste en el acceso abierto en universidades, pero realmente los académicos aprovechan el tema para presentar estadísticas y proponer los repositorios y construir su departamento de humanidades digitales, pero nadie de esa gente en realidad está tan dispuesta a meter las manos a la computadora de manera como, pues con paciencia y tiempo, pues, ¿no? Entonces, pues prácticamente, o sea, lo que sí tiene de valor trabajar en un hackerspace estos proyectos es descentralizar un poco todo, ¿no? Cuestionar, volver a revisar, ¿no? Y siempre como en el ámbito de las cervezas, las cumbias, como el buen trato, ¿no? Que en otros espacios es más difícil que se horizontalice estos procesos y se hagan como con pasión, diversión, así pues. Y hasta ahí se acabó. Bueno, de mi parte ya, lo que quiera decir Perro o Alex. Sí, pues por mi parte también es todo. Nada más pues esperar si hay algún comentario final o pregunta. Bueno, los comentarios del canal ustedes los van leyendo, básicamente son sobre autoría, derecho de autor, colectividad y persecución y cárcel. Así que qué bueno que ustedes no hayan tenido problemas. Por ahí leí un caso que sí me consta, ¿no? De algunas demandas a profesores por andar compartiendo material digitalizado, pero como lo mencionaba Perro Tuerto, pues tiene que ver con que no tuvieron la asepsia para compartirlo, ¿no? De manera anónima, ¿no? Y evitar este tipo de elementos que a todos nos puede pasar si no cuidamos, ¿no? Cómo los liberamos. Entonces, tal vez ahí señalarlo, ¿no? Entonces, busquen, si están interesados, muy probablemente la gente del rancho o hay mucha documentación en línea que les pueda ir dando pistas de cómo navegar anónimamente y cómo tener una vida más placentera al liberar textos. En el punto. Pueden seguirnos en el grupo Miau si tienen algún tipo de duda sobre las cosas que estamos trabajando o quieren empezar a involucrarse. Es Miau 2018 el grupo de Telegram que tenemos ahí, por si también quieren darse una vuelta por ahí o hacer preguntas. Y que por cierto el grupo es muy emocionante y muy activo. Yo sí les recomiendo estar stalkeando, ¿no? Yo soy un stalkeador profesional de ese grupo. Bueno, les agradezco mucho que se hayan prestado este ejercicio y que hayan dejado la reflexión. La reflexión es un encuentro un poco raro, ¿no? Porque es síncrono, pero muchas personas se van a ir sumando de manera síncrona a la discusión. Y bueno, pues eso, todo mi agradecimiento y pues aprovecho para recordarles a la audiencia, a la que está en este momento y a la que nos escuchará después, que el día de mañana tendremos otra serie de charlas, conferencias y algunas ponencias de 4 de la tarde a 7 de la noche, hora del centro de México. Pues bueno, pues muchas gracias a todos, ¿no? Gracias, Jalip, gracias, Perro Tuerto. En verdad, ha sido todo un placer escucharlos. Sí, hasta luego. Arroz. Bien, este arroz ya se coció.